Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 29, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el sastre prosiguió relatando lo que le había sucedido. De esta manera, el joven continuó. El barbero dijo: Señor, las gentes me llaman el taciturno por lo poco que hablo, a diferencia de mis hermanos. El mayor se llama Bakbuk, el segundo, Hadar, el tercero, Bakik, el cuarto, Al-Kausal, Aswani, el quinto, Al-Asar, el sexto, Sakalik, y el séptimo, el taciturno, que soy yo. Tanta palabrería por parte del barbero me irritó, y creí que la bilis me iba a devorar. Dije al criado: Edeil un cuarto de dinar, quítalo de mi lado y que Dios lo acompañe, ya no necesito afeitarme la cabeza. El barbero exclamó: ¿Qué significan estas palabras, señor? Juro que no aceptaré ninguna recompensa sin antes haberte servido, y lo he de hacer, puesto que mi deber me manda que te sirva y que satisfaga tu necesidad. No me importaría quedarme sin cobrar, si tú no conoces mi justo valor, yo aprecio el tuyo. Tu padre, Dios lo tenga en su misericordia, me hacía grandes dones, pues era muy generoso. Por Dios, tu padre me mandó llamar en un día tan fausto como este. Al entrar lo encontré en medio de un grupo de amigos. Sangreim, me ordenó. Saqué el astrolabio, determiné la altura de los astros, levanté el horóscopo y este me indicó que en aquel momento no era propicio sangrar. Se lo dije, me hizo caso y esperó con paciencia la llegada del instante oportuno para realizar la intervención. No me contrarió, sino que me dio las gracias y además me lo agradecieron sus amigos, los que estaban presentes. Tu padre, para recompensarme por la sangría que le había hecho, me dio 100 dinares. Exclamé: Ojalá no perdone Dios a mi padre por haber utilizado a un hombre como tú. Este barbero se echó a reír y exclamó: No hay más Dios que el Dios, y Mahoma es su profeta. Alabado sea quien hace cambiar y es inmutable. Yo creía que tú eras juicioso, pero veo que tienes el cerebro delicado como consecuencia de la enfermedad. Dios ha dicho en el Corán que hay que saber dominar la cólera y perdonar a los hombres. Sea como fuere, eres perdonable y no alcanzo a comprender la causa de tu impaciencia. Has de saber que tu padre no hacía nada sin antes consultarme. Se dice que el consejero es siempre persona digna de fe. No encontrarás a nadie que sepa más cosas que yo. Estoy de pie dispuesto a servirte, y no te guardo rencor. ¿Cómo puedes estar enfadado conmigo? Tengo paciencia contigo, pues debo muchos favores a tu padre. Estalló: Por Dios, estoy harto de tanta broma y tanta palabrería. Solo quería que me afeitases la cabeza y que te fueses enseguida. Completamente irritado, intenté levantarme, a pesar de que ya me había enjabonado. Me dijo: Ya me doy cuenta de que estás enfadado conmigo, pero no te hago caso, pues tienes débil la cabeza y, además, aún eres un niño. No ha mucho que te llevaba a caballo en la espalda y te conducía a la escuela. Corté: Mi querido amigo. Anda, por Dios, vete. Deja que me ocupe en mis cosas y sigue tu camino. Al decir esto, yo desgarraba mis vestidos. Entonces él empezó a afilar su navaja con tanta lentitud que por poco me muero de miedo. Se acercó, me afeitó una parte de la cabeza y enseguida levantó la mano, diciendo: Señor, la impaciencia viene del diablo, y recitó estos versos. Ve despacio y no pierdas la paciencia con lo que quieres hacer, sé considerado con los demás y encontrarás quien lo sea contigo. No existe ninguna mano encima de la cual no se encuentre la de Dios, ni tirano por encima del cual no haya otro. Añadió: Señor mío, no creo que conozcas mi rango. Mi mano resbala por la cabeza de los reyes, de los príncipes, de los ministros, de los sabios y de los virtuosos. Es a mí a quien se refería el poeta al decir: Todos los oficios constituyen las piedras del collar, pero este barbero es su perla. Está por encima de todos los sabios y debajo de sus manos quedan las cabezas de los reyes. Exclamé: Deja en paz lo que no te incumbe. Estás oprimiendo mi pecho y me destrozas el cerebro. Me parece que tienes prisa. Sí, ten paciencia. La prisa procede de Satanás y tiene como consecuencia el arrepentimiento y el pecado. El profeta, Dios le bendiga y le salve, ha dicho que las cosas mejores son las que se hacen con calma. Por Dios, me inquieta tu asunto y quiero que me digas qué es lo que te hace correr.
Probablemente será algo bueno, pero temo que pueda ser algo malo. Faltan aún 3 horas, se irritó, tiró la navaja, cogió el astrolabio, se puso al sol, estuvo un rato inmóvil, extendió su mano y volvió. Dijo, faltan 3 horas para la oración, ni un minuto más ni uno menos. Te conjuro en el nombre de Dios. Líbrame de tus palabras, me muero de impaciencia. Recogió la navaja, la afiló como había hecho antes, me afeitó otro poco la cabeza y dijo, estoy muy preocupado con tus prisas. Si me explicases cuál es su causa, sería mejor para ti. Ya sabes que tu padre no hacía nada sin mi consejo. Cuando comprendí que no podía librarme de él, me dije, ha llegado la hora de la oración. Quiero ir antes de que la gente termine de rezar. Si me retraso un poco, no sé cómo podré entrar a verla. Le insistí, abrevia, déjate de palabras y de bromas. Quiero ir a un banquete con mis amigos. Entonces exclamó él, tu día es un día bendito para mí. Ayer invité a un grupo de amigos pero me he olvidado de prepararles algo de comer y ahora me acuerdo. Qué mal papel haré, ando pienses en eso. Como ya te he dicho, hoy estoy invitado. Te regalo toda cuanta comida y bebida hay en mi casa, siempre que termines pronto y te dé prisa en afeitarme la cabeza, Dios te recompense con bien. Dime qué cosas hay para mis huéspedes, quiero saberlo. Tengo 5 bandejas llenas de guisos, 10 gallinas asadas y un cordero asado, hazlo traer para que lo vea. Hice que se lo mostrasen todo, pero en cuanto lo vio exclamó, falta la bebida, también tengo, enséñamela, se la mostré y él exclamó, cuán generoso, cuán magnánimo eres. Pero aún faltan los aromas y los perfumes, le enseñé una caja en la que había perfumes, aloe, ámbar y almizcle por valor de 50 dinares. Faltaba ya poco tiempo, y casi no me quedaba aliento en el pecho. Le dije, coge todo eso, pero termina de afeitarme la cabeza, por Mahoma, a quien Dios bendiga y salve, ando lo cogeré hasta que haya visto todo lo que contiene. Di orden al criado, este le abrió la caja, y el barbero, tirando al suelo el astrolabio que tenía en la mano, se sentó, revolvió los perfumes, los aromas y el aloe que contenía el cofre, de tal modo que poco faltó para que mi alma abandonase el cuerpo. Luego se acercó, cogió la navaja y me afeitó una parte muy pequeña de la cabeza. Me dijo, hijo mío, no sé cómo agradecértelo. También debo agradecérselo a tu padre, puesto que todo mi banquete de hoy se debe a tu favor y a tu generosidad. Ninguno de mis invitados es digno de tanto. Son, Zaitún, el bañador, Salí, el vendedor de lechugas, Ocal, el de las habas, Akrasa, el verdulero, Hamid, el estercolero, y Acaris, el lechero. Cada uno de ellos baila a su manera y recita los versos que le da la gana, pero lo mejor es que todos ellos son iguales que yo, tu humildísimo siervo, que ni habla en demasía ni es indiscreto. El bañador dice, si no voy a su casa, él viene a la mía. El estercolero, que es agudo y sabio, baila y recita aquello de, el pan de mi mujer no está en una caja 41. Cada uno de mis amigos tiene sus propias virtudes de las que carecen los demás, oír hablar de algo no es lo mismo que verlo. Si quisieras venir, sería más agradable para ti y para nosotros. Deja de pensar en ir a reunirte con los amigos que has dicho, aún se te ven las huellas de la enfermedad, podrías ser objeto de las burlas de personas dicharacheras que se entremeten en lo que no les importa. Le respondí, ya aceptaré otro día si Dios quiere. Insistió, es preferible que te reúnas hoy con mis amigos, disfrutes de su compañía y te diviertas con sus hazañas, poniendo en práctica las palabras del poeta. No demores el goce del placer, pues el tiempo está siempre dispuesto a transcurrir. Me reí, a pesar de que mi corazón estallaba de rabia. Dije, adermina mi afeitado. Yo me iré con la gracia de Dios, ensalzado sea. Y tú te marcharás a reunirte con tus amigos que ya están esperando tu llegada. Solo quiero hacerte notar que son gentes de bien y que entre ellos no hay ningún burlón. Si los vieses por un instante, plantarías a tus amigos, Dios haga que te diviertas con ellos. Ya los invitaré cualquier día, si quieres hacer eso y hoy ir al banquete con tus amigos, espera un momento y deja que entregue a mis amigos los dones que me has hecho, para que vayan comiendo, regresaré enseguida a tu lado y te acompañaré a casa de tus amigos, pues no tengo que guardar cumplidos con los míos.
Puedo plantarlos y volver inmediatamente a tu lado para acompañarte a donde quiera que te dirijas. No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Vete con tus amigos, disfruta con su compañía y permíteme que me marche con los míos y que esté hoy con ellos, ya que esperan mi llegada. No dejaré que vayas solo. Nadie puede entrar en el lugar a que voy, salvo yo. Me imagino que hoy estás citado con alguna mujer, pues de lo contrario me llevarías contigo. Yo soy la persona más discreta que existe y te ayudaré en tu propósito, pues temo que entres en casa de una mujer extranjera y corras el riesgo de perderte. Aquí en Bagdad nadie puede hacer cosas de esas, y especialmente en un día como el de hoy, pues el valí es muy severo, jeque de mal. ¿Qué significan estas palabras que acabas de pronunciar? Se hizo un largo silencio. Llegó la hora de la oración y luego la del sermón. Terminó de afeitarme la cabeza y le dije, vete con tus amigos y llévate esa comida y estas bebidas. Yo espero a que vuelvas y te vendrás conmigo. Le hablé así intentando convencerlo para que se fuera. Pero él me dijo, tú me estás engañando, te irás solo y te meterás en un lío del que no podrás salir. Por Dios, no has de marcharte hasta que regrese y te acompañe para ver en qué termina tu asunto. Bueno, no tardes. Coge la comida, la bebida y todo lo que te he dado. Salió de mi casa, pero lo entregó a un mozo para que lo llevase a la suya y él se escondió en una calleja. Yo me puse de pie enseguida. En aquel momento entonaban en el alminar la bendición final del viernes. Me puse mis vestidos y, solo, me dirigí a la calleja. Llegué a la casa en que había visto a la adolescente, sin saber que el barbero venía pisándome los talones. Vi la puerta abierta y me metí en el momento en que el dueño de la casa, concluida la oración, regresaba a su domicilio. Entré en él y cerré la puerta. Vi al barbero y me pregunté cómo podía haberse enterado aquel demonio del lugar al que yo iba. En aquel mismo instante sucedió, porque Dios quiso que así fuera, que el dueño de la casa castigó a una criada y empezó a pegarle. Ella chilló, un esclavo intentó defenderla, pero también le pegó a este y empezó a gritar. El barbero creyó que me pegaban a mí, desgarró sus ropas, se cubrió de polvo la cabeza y, a su vez, empezó a gemir pidiendo auxilio a las gentes que estaban a su alrededor. Están matando a mi señor en casa del cadí. Se fue a mi casa, siempre gritando y con las gentes detrás, e informó a mis familiares y a mis siervos. Sin que yo supiese nada, fueron todos a buscarme gritando, «Pobre Señor nuestro». El barbero los precedía con los vestidos hechos jirones, la multitud seguía detrás alborotando a más no poder, y él, siempre entre los primeros, chillaba, «Lo han matado». Así llegaron a las inmediaciones de la casa en que yo me encontraba. El cadí, al oír el tumulto, abrió la puerta, vio a la multitud y se quedó perplejo. Preguntó por lo que ocurría. Mis criados le contestaron, «Has matado a nuestro señor, ¿qué ha hecho vuestro señor para que yo lo mate?». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 30, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que continuó el sastre su relato explicando así lo que le había sucedido. Después prosiguió el joven, y dijo el cadí, ¿qué pinta ese barbero que está entre nosotros? El barbero manifestó, tú acabas de pegarle ahora con el látigo, yo he oído sus gritos. ¿Qué ha hecho para que yo lo mate? ¿Quién lo ha dejado entrar en mi casa? ¿De dónde viene y a dónde va? No te hagas el tonto, replicó el barbero, yo sé toda la historia, el por qué ha entrado en tu casa y conozco todos los detalles. Tu hija lo ama, y él la quiere. Tú, sabiendo que él ha entrado, has dado órdenes a tus criados y estos lo han apaleado. Por Dios, entre nosotros no queda más juez que el califa, a menos que nos devuelvas a nuestro señor para que lo recojan sus familiares, no nos fuerces a entrar para sacarlo de tu casa. Date prisa en devolvérnoslo. El cadí quedó confuso y avergonzado delante de la gente. Dijo al barbero, si dices la verdad, entra tú mismo a sacarlo. El barbero se metió en la casa, y en cuanto lo distinguí intenté escapar, pero no encontré modo de hacerlo. Vi que en el piso en que yo estaba había un baúl, me metí en él, coloqué la tapa encima y contuve la respiración. Entró en el departamento y se dirigió hacia el sitio en que yo me encontraba, miró a derecha e izquierda y solo encontró el baúl en que yo estaba escondido.
Se lo puso en la cabeza y se echó a andar. Cuando me di cuenta de lo que hacía, perdí la razón. Él iba rápido. Yo, que estaba convencido de que no me iba a soltar, abrí el cofre, salí aceleradamente y me tiré al suelo, rompiéndome el pie. Llegué a la puerta y vi una multitud como no recuerdo haber visto jamás en mi vida. Eché monedas de oro para distraer a las gentes y lo conseguí. Corrí por las callejas de Bagdad, pero este barbero me seguía, y donde yo entraba, él se metía chillando, querían privarme de mi señor. Loado sea Dios, que me ha ayudado a derrotarlos y a salvar a mi señor de sus manos. Tú, Señor, solo te preocupabas de ir deprisa por tu mal pensamiento y así te has metido en tal embrollo. Si Dios no te hubiese concedido mi ayuda, no habrías salido del lío en que te habías metido, y tal vez te hubieran causado un daño mayor del que jamás te habrías librado. Pide a Dios que me conserve la vida para que pueda acudir siempre en tu auxilio. Por Dios, me has exasperado con tus malos propósitos. Y tú querías ir solo. No te reprendo por tu ignorancia, dado que eres algo corto y atolondrado. Yo le dije, no te basta con lo que me ha sucedido por tu culpa. Has de correr aún en pos de mí por los zocos. Habría preferido morir con tal de librarme de él, pero no encontré muerte capaz de salvarme. Cegado por la cólera, mientras huía de él me metí en una tienda que estaba en medio del mercado, pedí la protección del dueño y éste le impidió que entrara. Me senté en el almacén y me dije, ando voy a poder quitarme de encima a este barbero, querrá permanecer a mi lado noche y día y yo no aguanto ya su mirada. En el acto mandé a buscar testigos, hice testamento en favor de mi familia, nombré un procurador, al que di orden de vender la casa y los inmuebles, le recomendé a mis familiares, mayores y menores, y luego emprendí un viaje para librarme de ese rufián. Así llegué a vuestro país, en el que ya llevo algún tiempo. Me habéis invitado y aquí he venido. Pero veo a ese malvado rufián con vosotros en la testera de la habitación. ¿Cómo podrá estar tranquilo mi corazón? ¿Cómo he de poderme encontrar a gusto a vuestro lado si está ese que ha hecho conmigo esto y por cuya culpa me rompí el pie? El muchacho se negó a sentarse y salió. Al oír lo que le había ocurrido con el barbero, preguntamos a ese, ¿es cierto lo que el joven ha dicho de ti? Por Dios, lo hice a propósito. Si no lo hubiese hecho, habría muerto. Solo a mí debe su salvación. El favor que Dios le ha hecho al dejarme intervenir, le ha causado la pérdida del pie, de otro modo, habría perdido la vida. Si hubiese sido un charlatán no le habría hecho tal favor. Os voy a contar algo que me ha ocurrido, así veréis si soy hombre de pocas palabras y entremetido. En esto me diferencio de mis hermanos. Vivía en Bagdad en tiempos del califato del príncipe de los creyentes, Al-Muntasir Billah 42, el cual apreciaba a los pobres y a los desgraciados, sentaba en su tertulia a los sabios y a los piadosos. Cierto día se enojó con 10 personas y mandó al gobernador de Bagdad que se las llevara en una lancha. Los vi pasar y pensé que estarían invitados a algún festín, que pasarían el día en aquella barca comiendo y bebiendo y que yo debía ser su único invitado. Embarqué mezclado con ellos, se sentaron el uno al lado del otro, y entonces se les acercaron los agentes del valí, que pusieron a todos una argolla al cuello, incluso a mí. Todo esto, señores, ocurrió por mis pocas palabras, ya que no quise hablar. Nos cogieron, nos encadenaron y nos llevaron a presencia del emir de los creyentes, Al-Muntasir, que dio orden al verdugo de que cortase el cuello a los 10. Cortó los 10 cuellos y me quedé solo. Entonces, el califa se volvió y preguntó al verdugo, ¿qué te pasa, que no acabas con los 10? Ya les he cortado el cuello a los 10, me parece que has cortado 9, y el que tienes delante es el 10º, juro por tus beneficios que ya están los 10, que los cuenten. Los contaron y vieron que había dado muerte a 10. El califa me miró y me preguntó, ¿por qué callas en este momento? ¿Cómo es que estás mezclado con los criminales? Al oír estas palabras del príncipe de los creyentes, respondí, sabe, oh príncipe de los creyentes, que yo soy el taciturno, que atesoro mucha ciencia, la rectitud de entendimiento, el buen sentido y las pocas palabras alcanzan en mí un grado poco común. Soy barbero. Ayer, al amanecer, vi a estos 10 que se metían en una barca y embarqué mezclado con ellos.
Creí que se dirigían a un banquete, pero al cabo de poco tiempo me di cuenta de que eran criminales. Los agentes les pusieron argollas en el cuello, y también lo hicieron conmigo. Yo me callé por exceso de hombría, no hablé ni pronuncié palabra alguna en aquel momento, seguro de mi propio valor. Después nos han traído hasta tu presencia. Tú has mandado que se les cortase el cuello a 10, y así me he quedado delante del verdugo sin darme a conocer. No es mucha la hombría cuando me ha llevado hasta el punto de ir a compartir la muerte con ellos. Durante toda mi vida he hecho el bien. El califa, al oír mis palabras, se dio cuenta de que yo era valiente, sensato y nada indiscreto, en contra de todo lo que opina ese joven, al que he salvado de los tormentos, y me dijo: tus 6 hermanos te igualan en sabiduría, ciencia y discreción, ni vivan ni sobrevivan si son como yo. Me acabas de injuriar, emir de los creyentes. No debes asociarme a mis hermanos que son muy habladores y cobardes. Cada uno de ellos tiene un defecto, uno es cojo, otro, tuerto, el tercero, mutilado, el cuarto, ciego, al quinto le faltan la nariz y las orejas, el sexto tiene los labios partidos y el séptimo es bizco de los 2 ojos. No creas, emir de los creyentes, que hablo en demasía, pero es necesario que demuestre que soy más hombre que ellos. A cada uno le ha ocurrido algo que ha exacerbado su defecto, hasta llegar a serlo de verdad. Si quieres, te lo contaré. Esabe, o emir de los creyentes, que el primero, o sea, el cojo, era sastre en Bagdad. Trabajaba en una tienda alquilada a un hombre muy rico que vivía encima de ella. Debajo de la casa había un molino. Cierto día, mientras mi hermano estaba sentado a la tienda cosiendo, levantó la cabeza y vio a una mujer que parecía la luna llena cuando sale por el horizonte. Estaba en la buhardilla de la casa y contemplaba a las gentes. Mi hermano, al verla, quedó con el corazón enamorado. Se pasó todo el día mirándola y dejó de coser hasta la caída de la tarde. Al día siguiente, por la mañana, abrió la tienda y se puso a coser, pero a cada punto que daba, levantaba la cabeza hacia la buhardilla. Así pasó algún tiempo, sin llegar a coser ni tan siquiera por el importe de un dirhem. Cierto día, el dueño de la casa visitó a mi hermano, le llevó la ropa y le dijo: córtala y hazme camisas. De buen grado, acortó, y antes de la llegada de la noche había hilvanado 20 camisas sin probar bocado. Le preguntó: ¿cuánto cuesta? Mi hermano no contestó, pues la joven le había dicho con un guiño que no le cobrase nada, y así lo hizo, a pesar de que necesitaba el dinero. Pasó 3 días, en los que apenas comió ni bebió, a causa del gran trabajo que tenía. Cuando hubo terminado de hacerlas, se las llevó. La joven había informado a su esposo de cómo era mi hermano, pero éste no lo sabía. Se habían puesto de acuerdo marido y mujer para aprovecharse de su trabajo como sastre sin pagarle, y, además, burlarse de él. Cuando mi hermano hubo concluido por completo, idearon un subterfugio y lo casaron con su criada. La noche en que debía consumar su matrimonio le aconsejaron que la pasase en el molino, pues al día siguiente sería mejor. Mi hermano creyó que le habían dado un buen consejo y se fue a pasar aquella noche, solo, en el molino. El marido de la adolescente convenció al molinero de que debía obligarlo a hacer girar la rueda. Mediada la noche, el molinero entró diciendo: este toro está sin hacer nada, a pesar del mucho grano que hay por moler y de que los dueños de la harina lo reclaman. Voy a atarlo a la rueda para que muela el grano. Lo sujetó y lo obligó a trabajar hasta poco antes de amanecer. En este momento se presentó el dueño de la casa y vio a mi hermano atado a la rueda y al molinero soltándole latigazos. Lo dejó en tal estado y se marchó. Luego, cuando empezó a amanecer, se presentó la criada con la que lo habían casado. Lo soltó de la máquina y le dijo: mi señora y yo hemos sufrido mucho por lo que te ha ocurrido y hemos compartido tu pena. Mi hermano no podía mover la lengua para contestar, por los muchos palos que había recibido. Regresó a su casa, y en ella encontró al jeque que había escrito el contrato matrimonial. Se acercó, lo saludó y le dijo: Dios haga que dure tu bendito matrimonio. Has pasado la noche, desde el atardecer hasta la mañana, feliz, en medio de caricias y abrazos. Pierda Dios al embustero, al que es 1000 veces detestable. Solo he servido para sustituir a un toro en la molienda, cuéntame lo sucedido.